Firma esto. Nos lo debes. Citlali ni siquiera se sentó. Se inclinó sobre la mesa del comedor y deslizó un documento doblado directo sobre el pastel que yo había traído, las esquinas hundiéndose en el betún. Me quedé mirando la mancha de tinta antes de entender. Era el aviso de deuda de mi hijo, 800,000 pesos, con la línea de firma ya marcada en amarillo. Iker se paró detrás de ella, brazos cruzados, tapando la luz de la cocina. Págalo, mamá. Después nosotros te cuidaremos algún día, dijo con voz calmada, casi casual. Y luego, como si explicara lo obvio, si no, vas a terminar vieja y sola en ese departamentito de renta. Algo dentro de mí se quedó quieto. No roto, congelado. Nayeli enderezó el papel con 2 dedos, empujándolo más cerca. Ya llenamos todo. Solo falta tu firma. Tienes los ahorros. Y honestamente, ya es hora de que nos devuelvas algo. No fue enojo lo primero que sentí. Fue confusión. Yo había llegado con un pastel sencillo, con esperanza tonta de que esta Nochebuena fuera distinta. Pero el pastel ya estaba arruinado bajo sus papeles y la ilusión que traía se sentía como algo infantil que debí dejar en el coche. Iker señaló la puerta como quien despide a un desconocido que ya estorbó demasiado. Vamos, mamá, no hagas drama. Firma y todos comemos, todos comemos. Como si esto todavía fuera una celebración. Mis manos se quedaron quietas en el regazo. El olor a betún y cera de velas se mezcló con algo más frío, la decepción instalándose en el cuarto como corriente de aire helado. Nayeli me puso un bolígrafo en la palma, suavizando la voz de una forma que hacía las palabras más duras. No estás rejuveneciendo. Déjanos construir nuestro futuro mientras todavía puedes ayudar. Volví a mirar el documento, esa cifra fría y sin alma. Miré la cara expectante de Iker, luego la puerta hacia la que seguía volteando, como si mi decisión ya estuviera escrita y yo solo estuviera retrasando el guión. La verdad llegó calladita, colándose bajo la piel. Esto no era una petición, era el primer paso de algo que habían planeado mucho antes de que yo llegara. Y mientras me quedé ahí, viendo cómo el papel se hundía más en el pastel, sentí cómo la noche cambiaba de forma, convirtiéndose en algo que aún no entendía del todo, pero que pronto me iba a obligar a enfrentar. Antes de que el papel de la deuda tocara el pastel, la tarde traía un brillo raro, demasiado pulido, demasiado coordinado, como si alguien lo hubiera ensayado. Al entrar, lo primero que vi fueron las decoraciones, luces perfectamente puestas, un mantel sin una arruga, la mesa armada, como si hubiera pasado un fotógrafo de catálogo. Mi familia nunca había sido tan detallista con las fiestas, mucho menos con las mías. Nayeli me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Citlali, al fin llegaste, dijo con voz ligera, ensayada, como quien se prueba una personalidad que no le queda. Me quitó la caja del pastel y frunció el ceño al ver una esquina. De tienda, ojalá me hubieras avisado. Yo ya pedí uno mejor. Sonreí lo más amable que pude, diciéndome que no importaba, que tal vez era su forma de ser considerada. Pero el comentario pegó como un pellizco conocido. Iker salió de la cocina secándose las manos. Me dio un abrazo rápido, mirando más allá de mí, antes de bajar la vista al piso. ¿Trajiste tus papeles financieros?, soltó de repente, y luego soltó una risa forzada. Es broma, mamá. Pero no parecía broma, y yo no sabía si reír o quedarme tiesa. Elegí el silencio, y él pasó de largo rápido, acomodando platos que no necesitaban acomodo. Ya había comida preparada, más platillos de los que jamás había visto en una de mis fiestas. Todo olía rico, acogedor, pero por debajo había algo frío, demasiado calculado. Me dije que estaban esforzándose, que quizás era su manera de disculparse por tantos años en que mi fecha pasaba desapercibida.
Pero mientras Nayeli sacaba sillas con cortesía exagerada, mientras Iker insistía en que me sentara a la cabecera, una incomodidad delgada se me enredaba en las costillas. Sus sonrisas eran demasiado perfectas, sus movimientos demasiado sincronizados, y sus ojos, siempre mirándome luego, volteando uno al otro y de nuevo a mí. Cuando pusieron las velitas en el pastel, la inquietud ya estaba ahí, esperando callada el momento en que todo cobraría sentido. Sentada a la mesa con los cubiertos intactos y las decoraciones demasiado perfectas, las piezas al fin empezaron a encajar. Nada de esto había empezado hoy. El calor, la cortesía, la insistencia en que llegara temprano. Todo tenía una forma que no reconocí hasta que fue tarde. Antes, mientras la comida se cocinaba, entré a la cocina a ayudar. Nayeli revolvía una olla, con entusiasmo raro, hablando de estabilidad familiar a largo plazo, como si fuera tema de todos los días. Repetía que algunas familias comparten las cargas y que la unión pide que cada quien aporte a su modo. En ese momento pensé que divagaba, que se esforzaba demasiado por platicar. Ahora sé que no. Iker entraba y salía soltando frases que no pegaban en una Nochebuena. Los papás de ahora tienen que invertir en el futuro de sus hijos, dijo una vez, apenas mirándome mientras agarraba un vaso. Es la única forma de que las familias salgan adelante. Lo decía como quien repite un consejo memorizado. Más de una vez los vi acercarse, susurrando bajito, pero no tanto. Va a ayudar, dijo Nayeli. Siempre termina cediendo, respondió Iker. Hice como que no oía, como que no entendía. La negación es su propia forma de protección, supongo. Pero la claridad real llegó con un recuerdo que no había pensado en semanas. En mi última visita, Nayeli insistió en arreglar el cuarto de visitas antes de que me instalara, aunque le dije que no hacía falta. Me sacó y dijo que quería todo perfecto. Cuando volví, algunas cosas mías estaban un poquito fuera de lugar. Lo atribuí a mi imaginación. Ahora sentada aquí, la verdad me subió helada a la garganta. Ahí fue cuando revisó mis cajones, mis declaraciones, mis estados de cuenta, las carpetas que guardo ordenaditas. Y luego surgió otra frase que oí ese mismo fin de semana. Si se niega solo, recuérdale que no tiene a nadie más. La traición de hoy no fue improvisada. La habían armado coordinado y ensayado mucho antes de que yo cruzara la puerta. Y mientras respiraba el olor dulce del pastel arruinado y la fiesta forzada, entendí que el golpe fuerte todavía no caía. El cuarto se sintió más chico cuando empujé el papel de la deuda de vuelta hacia ellos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No firmó nada. El silencio cayó rápido, cortando el calor fingido que había llenado la casa. La mandíbula de Iker se apretó como si mi negativa lo pusiera en peligro personal. Mamá, no entiendes. Si no arreglo esto, puedo perder el trabajo. Podemos perder la casa, todo lo que hemos construido. Nayeli soltó un resoplido corto poniéndose a su lado. Y mientras tanto tú estás sentada sobre dinero que ni usas. Vives sola, Citlali. No tienes los gastos que nosotros. ¿Por qué lo acaparas? La palabra acaparas pegó más filosa que la cifra misma. Me paré despacio, dejando que la silla raspara el piso pulido. Por primera vez, ninguno se movió a guiarme, a suavizar el momento o a fingir que seguía siendo fiesta. Me miraron como quien ve un problema al que ya se le acabó la paciencia. Nayeli agarró el pastel, no el documento. El pastel que yo traje con ilusión, lo levantó con las dos manos y lo dejó caer al piso. El betún salpicó las baldosas, las velitas rodaron bajo la mesa. Listo, murmuró. Ahora nada estorba. Iker ni se inmutó. Señaló la puerta principal, la voz bajando a algo frío sin cariño. ¿Paga o te vas?
Esa es la única opción. Toda mi vida habría pedido perdón. Habría tratado de calmar, de arreglar, de explicarme hasta hacerme digna. Pero algo en mí ya se había quebrado. Tal vez fue el pastel en el piso, tal vez saber que toda la noche fue una trampa. Tal vez la simple verdad de que no reconocía a mi hijo en el hombre parado ahí. No pedí mi chamarra, no volteé atrás. Salí de la casa sin una sola disculpa, en los labios pisando el aire frío de la noche como si me perteneciera entero. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, una quietud nueva se instaló en mi pecho, una que traía el contorno tenue de lo que tenía que hacer después. Al llegar a mi departamento, el olor a betún se me pegaba como algo que no podía quitarme. Colgué la chamarra en la silla, en vez del gancho, demasiado cansada, para estirar el brazo 1 centímetro más. El silencio del cuarto me envolvió suave pero pesado, y por primera vez desde que el papel cayó en el pastel, me permití sentarme de verdad. El dolor no llegó de golpe. Se filtró despacio, acomodándose detrás de las costillas, llenando los espacios que había mantenido ordenados años. Siempre supe que Iker guardaba distancia, pero esta noche lo hizo innegable. No me veía como mamá, solo como fuente. Una red de seguridad con pulso. Fui al escritorio chiquito junto a la ventana y saqué mis carpetas. Estados de pensión, cuentas de ahorro, notas cuidadosas de la última década, cada peso contado, estirado, protegido. Viví modesta, no por falta de ganas, sino por disciplina. Quería seguridad, un lugar mío, un futuro que no dependiera de quién se acordara de mí. Mi celular sonó. Mensaje de la corredora. La casita de 1 piso que te gustó está disponible otra vez. El dueño bajó el precio. El timing se sintió irreal, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto sin aire desde hacía años. Les escribí primero a Xochitl, luego a Celsin. En minutos insistieron en vernos. Terminamos en un diner chiquito, cerca de mi edificio de esos, con luces cálidas y mesas con rayones que reconfortan más que nada ese día. Xochitl escuchó sin interrumpir mientras les contaba todo. Celsin negó despacio con la cabeza. Citlali, no te quieren a ti, quieren lo que puedes darles. La verdad se asentó callada, no cruel, pero sólida. Solo aparecen, agregó Xochitl, cuando hay algo que agarrar. Sostuve la taza entre las manos, dejando que el calor me estabilizara. Sus palabras no me rompieron, me aclararon. Algo se movía adentro, chiquito pero fuerte. De regreso a casa, sentí el primer indicio de rumbo formándose tenue pero seguro, apuntando a una vida que era solo mía. Y a la casita, esperando a su nueva dueña. La casita estaba al final de una calle tranquila, con la luz del porche apagada y las ventanas suaves bajo el sol de media mañana. De 1 piso con un jardincito chico y un caminito angosto de piedras, nada lujoso, nada para presumir. Pero al pisar el sendero, algo dentro de mí se aflojó. Se sentía como un lugar hecho para respirar. La corredora abrió la puerta y me dejó pasar primero. La sala se abría a una luz suave, el sol acumulándose en las tablas del piso. La cocina era modesta, de esas donde las mañanas pueden empezar despacio. Un pasillo corto llevaba a 2 recámaras simples sin desorden esperando. Cada rincón tenía una calma que no sabía que necesitaba. Esta es la que te gustó la vez pasada, me recordó la corredora. Asentí. Me acordaba. Antes no estaba segura de merecer algo que no fuera temporal. Esta vez se sentía distinto. Recorrimos la lista de inspección, las reparaciones menores anotadas, nada grave. Cuando puso los papeles iniciales en la encimera, mis manos no temblaron. Firmé donde señaló iniciales, aquí firmas, allá. Y cuando el enganche salió de mi cuenta, se sintió menos como pérdida
y más como soltar un peso que arrastraba desde hacía años. Del otro lado del cuarto, mi celular vibraba una y otra vez. El nombre de Iker iluminaba la pantalla. Nos estás abandonando. Nos debes esto. Paga la deuda ahora y después te cuidamos. No cometas errores a tu edad. Cada mensaje apretaba el aire de distinta forma, pero no abrí ninguno. Presioné el botón lateral hasta que la pantalla se oscureció. El silencio que siguió no estaba vacío, era mío. La corredora me dio unas llaves temporales. Cuando pasen los documentos finales, te cambiamos estas, dijo. Cerré la mano alrededor del metal, la superficie fría, calmándome los dedos. Por primera vez en mucho tiempo, un camino adelante no necesitaba permiso, disculpa ni negociación, solo movimiento. Al salir, el jardincito se veía más brillante, el aire más ligero, y detrás de mí, las recámaras vacías esperaban pacientes lo que viniera después. El día del cierre llegó más rápido de lo que pensé. Firma tras firma, revisión breve de los documentos finales, un apretón de manos del notario, y de repente la casita era mía. Manejé directo allá, las llaves oficiales descansando en mi palma calientes por mi agarre. Al abrir la puerta, el silencio me recibió como amigo viejo. La sala estaba vacía, el sol derramándose sobre el piso desnudo. Me dejé caer en la madera, piernas cruzadas debajo, y dejé que la quietud se asentara. Sin voces, empujando, sin expectativas, zumbando en los bordes del aire. Solo espacio. Mi espacio. Inhalé lento y profundo, y por primera vez en meses, el aire no se atoró al salir. Saqué el celular y tomé una foto sencilla, nada arreglado, nada decorado, solo la sala abierta con un cuadro de luz en el piso. La subí con palabras simples: lugar nuevo, comienzo nuevo. No puse más, no hacía falta. La reacción llegó más rápido de lo esperado. En minutos, una notificación: Iker egoísta. Un segundo después, Nayeli, elegiste comodidad sobre la familia. Sus palabras aparecieron bajo la foto como manchas en una superficie limpia. Las leí una vez y dejé caer el celular a mi lado. No contesté, no por enojo, por claridad. No me hablaban a mí. Hablaban a la versión de mí, en la que contaban, la que pedía perdón, la que se doblaba, la que cargaba las tormentas de todos menos las suyas. Pero aquí en este cuarto, su enojo se sentía lejano, como algo que pasaba en otra casa, en otra vida. Me recargué en las manos sintiendo el piso firme debajo. La luz se movía despacio por la pared callada, como recordándome que el tiempo pasa sin importar quién apruebe mis decisiones. El celular vibró otra vez, y otra persistente pero ya no pesado. Lo dejé vibrar en el piso sin tocarlo. Los mensajes podían esperar. Las acusaciones podían esperar. Yo tenía otras cosas que aprender ahora, como llenar un hogar que al fin se sentía posible. La primera ola de mensajes llegó la mañana después de la foto. Una prima que no hablaba en meses me mandó un párrafo largo preguntando cómo podía dejar a mi propio hijo en crisis. Una tía siguió diciendo que había oído que prometí cubrir la deuda de Iker y luego desaparecí sin aviso. Uno tras otro, todos repetían la misma historia, la misma acusación. No tardé en rastrear la fuente. Iker y Nayeli habían reescrito toda la noche convirtiéndose en víctimas, y a mí en alguien lo bastante fría para abandonar a su familia en el peor momento. Según ellos, yo había aceptado ayudar, y luego cambié de opinión por puro coraje. No mencionaron la emboscada de Nochebuena, ni el pastel empujado a un lado para dejar espacio al papel de la deuda. No mencionaron la amenaza de morir sola. No mencionaron la planeación que ahora sabía empezó semanas antes. No discutí, no escribí explicaciones, ni supliqué comprensión. En vez de eso, abrí mis archivos, encontré la foto que tomé del papel de la deuda cuando llegué a casa, hábito de años,
guardando todo bien, y la recorté para que solo quedara lo esencial. Arriba, en la letra inconfundible de Nayeli paga esto hoy. La subí sin comentario. Las reacciones llegaron por oleadas. Algunos familiares se callaron por completo su indignación, evaporándose en silencio. Unos pocos mandaron mensajes privados cortos, cuidadosos. No sabía o perdón por ponerte en esa posición. Otros cambiaron de tono al instante, dirigiendo su desaprobación a Iker. Y hubo quienes se aferraron, insistiendo en que algo debía hacer para merecer tanta urgencia que la familia no pide sin razón. Tampoco les contesté. En vez de eso, desempaqué una caja de utensilios de cocina y los puse ordenaditos en los cajones recién forrados. Doblé toallas en el baño y las acomodé en estantes limpios. Puse libros en el mueble de la sala uno por uno, sintiendo el reclamo lento y firme de mi propio espacio. La casita se fue calentando, con cada acto chiquito más mía, con cada hora callada. El celular vibraba de fondo. Otro mensaje, esperando otra opinión, formándose allá afuera, pero lo dejé sonar sin contestar, mientras abría las cortinas del frente y dejaba entrar la luz de la tarde suave e ininterrumpida, como un comienzo, inclinándose hacia lo que viniera. El sábado por la mañana llegó callado, de esos que hacen que la casa se sienta más refugio. Estaba haciendo café cuando un golpe fuerte e insistente rompió la quietud. No era golpe de quien duda o es educado. Sonaba reclamo. Al abrir, ahí estaban Iker, Nayeli y los niños en el porche rodeados de maletas. Los chiquitos se veían cansados, confundidos, agarrando mochilitas. Iker ni saludó. «Nos terminaron el contrato de renta», dijo seco. «Nos quedamos aquí. Eres nuestra mamá. Ayudas a tu familia». Antes de que respondiera, Nayeli pasó rozándome entrando a la sala, como si cruzara un umbral que ya era suyo. «Es más chica de lo que esperaba», dijo recorriendo las paredes. «Pero le podemos sacar provecho. Niños, vayan a escoger cuarto». Los niños corrieron por el pasillo, abriendo puertas, dejándolas abiertas. Iker lo siguió. Dejó una maleta junto al sillón y empezó a mover los muebles para hacer espacio, como si el acomodo necesitara corrección. Mi voz salió más firme de lo que sentía. «Paren». Ninguno pidió permiso para entrar. Iker ni me miró. «No necesitamos pedir. Tienes espacio y nosotros necesitamos dónde quedarnos. Es temporal, mamá. No lo hagas más difícil». Nayeli abrió un gabinete de la cocina revisando mis platos. «Vamos a tener que reorganizar todo. Como tienes las cosas no tiene sentido para una familia». Lo repetí más fuerte. «Paren». Pero el movimiento no paró. Maletas abiertas, zapatos quitados. Una cobija de una de mis cajas, todavía sin abrir, la sacaron y la tiraron sobre el brazo del sillón. Su presencia se extendió por la casa como agua, colándose bajo una puerta. Por un momento solo me quedé ahí, la mano apretando la orilla de la encimera, tratando de entender cómo tan rápido decidieron que mi hogar ahora era de ellos. No pidieron, no dudaron. Simplemente llegaron con equipaje y expectativa, seguros de que yo cedería como siempre. Pero esta casita no era de ellos para reclamar. Me aparté de la encimera y alcancé el celular. La policía llegó más rápido de lo que pensé. 2 oficiales, subiendo al porche con calma profesional, su presencia estabilizando el aire que se había puesto espeso. Iker abrió la puerta antes de que yo llegara allá, componiendo la cara en algo herido y educado. «Oficiales, es un malentendido», empezó. «Es cosa de familia». Uno miró más allá de él hacia mí. «Señora, ¿es usted la dueña?», avancé manos firmes. «Sí, lo soy». Mostré mi identificación, luego la escritura que tenía en una carpeta en la encimera. Después, el recibo de luz con mi nombre clarito arriba. El oficial se tomó su tiempo, revisando cada papel,
mientras Iker rondaba a su lado la compostura, adelgazándose segundo a segundo. Cuando cerró la carpeta, habló sin titubear. Señora, ella es la dueña legal de esta vivienda. Dice que entraron sin permiso y se niegan a irse. Tienen que juntar sus cosas y salir de la propiedad ahora. La voz de Nayeli se quebró. No puede ser en serio, no tenemos dónde ir. El otro oficial no se inmutó. Aún así tienen que irse. Esto no es su casa. Los niños aparecieron en el pasillo, ojos grandes, sintiendo el cambio. El enojo de Iker prendió primero fuerte, ruidoso, culpándome otra vez por cosas que no tenían que ver conmigo. Nayeli suplicó, pasando de indignada a lágrimas. Habían usado las mismas tácticas años antes. Reconocí cada nota del teatro. Pero nada importó. Los oficiales se mantuvieron firmes guiándolos a empacar. Y despacio, con dolor, las maletas que se habían abierto por toda la sala volvieron a cerrarse. Iker murmuraba mientras las arrastraba afuera. Nayeli lanzaba miradas por encima del hombro, como esperando que yo gritara que les rogara quedarse, que volviera a ser la mamá que siempre cedía. No lo hice. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa suspiró. Y yo también. Cambié las chapas esa misma tarde, el clic agudo de cada cerrojo nuevo, encajando como frase que termina justo donde debe. Mandé instalar alarmas para la mañana siguiente. El espacio a mi alrededor se volvió más callado, más limpio, más lleno. Esa noche me senté en el porche con una taza de té, viendo cómo el sol se apagaba sobre mi jardincito, el aire enfriándose alrededor. Por primera vez en décadas, sentí el ancho de mi propia vida, sin restricciones, sin reclamos, completamente mía. Y mientras la última luz se escondía detrás de los árboles, un comienzo nuevo tomó forma en la quietud, esperando que yo diera el paso.